Cada creyente verdadero, cada cristiano, creo que debe tener un deseo de que más iglesias bíblicas, sanas, iglesias verdaderas, sean plantadas y edificadas en el Señor, para ser faros y candeleros de Dios en el lugar en el que están. Nuestro país aquí en España está muy falto de iglesias verdaderas, de iglesias sanas, de iglesias que prediquen el Evangelio. Hay una página web que simplemente cuenta lo que está contando en las iglesias evangélicas que hay en España, y ahí pues hay muchas que no son de verdad, no predican de verdad el Evangelio, pero incluso en este recuento ponen dónde hay, en qué pueblos de más de 5.000 habitantes no hay iglesia evangélica. Y creo que tenía más de 440 pueblos de más de 5.000 habitantes. Y le digo, aquí en la sierra, solamente Beas de Segura y Cazorla son de más de 5.000 habitantes. O sea, y te pone esta página web los pueblos que hay en España, pueblos grandes, de más de 5.000 habitantes, que no hay iglesia evangélica, y hay 440. Aquí en Jaén salían Beas de Segura, salía cercanos, Villacarrillo, Torreperogil, Quesada o Cazorla. Pueblos que no hay iglesia evangélica. Y creo que, como decía, es el deseo de cada cristiano que se planten más iglesias bíblicas que prediquen la palabra. Y yo creo que nos llena de alegría cuando escuchamos de que una iglesia que predica el Evangelio o un hombre que predica el Evangelio ha ido a plantar una iglesia en algún lugar y Dios la ha bendecido y se ha plantado una iglesia allí. Es un gozo para el cristiano. Ahora, en este resumen que hemos leído, que nos da Lucas, Lucas nos da un resumen donde habla de la plantación de una iglesia en Derbe, pero no solo eso, sino que de una pasada así a lo rápido, porque no nos detalla, no nos da muchos detalles, nos habla también de la edificación o confirmación o revitalización de otras iglesias que habían sido formadas, tanto en Listra como en Iconio, como en Antioquía. También nos habla de iglesias siendo formadas en Perge, donde antes no se había predicado el Evangelio, y habla de cómo el deseo de Pablo y Bernabé, al hacer este primer viaje misionero, era este que tenemos ahí: plantar iglesias. Y no solo eso, edificar iglesias. Predicaban el Evangelio para que la gente se convirtiera, sí, pero no lo dejaban simplemente así. Querían edificar iglesias. No edificar iglesias con ladrillos, sino edificar iglesias con la palabra. Sabemos, y lo repito muchas veces, esto no es la iglesia. La iglesia son los creyentes. Esto es el local de nuestra iglesia, el lugar de reunión de nuestra iglesia. Pero la iglesia somos los creyentes. Y a eso se dedicaban Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero, no solo a plantar iglesias, sino también a edificar, confirmar y animar iglesias. Ahora, aquí, en estos pocos versículos que hemos leído hoy, Lucas nos da una ruta que veremos un poco más la semana que viene en el plano, pero Pablo y Bernabé habían estado en Listra. Listra está un poco en el medio de Turquía, de lo que es ahora Turquía, y después de Listra van a Derbe. Derbe estaba como a 100 kilómetros hacia el este. Y después de Derbe vuelven otra vez a Listra, después de Listra vuelven otra vez a Iconio, donde habían estado ya, después van a Antioquía de Pisidia, después van para abajo, dirección mar Mediterráneo, a zona de Panfilia, van a Perge, después van al puerto que estaba en Atalía, y entonces del puerto cogen un barco y vuelven a Antioquía de Siria, de donde habían salido. Veremos un poco más esto en un plano la semana que viene. Pero vemos esta ruta y el objetivo era todo: plantar iglesias, edificar iglesias, predicar el Evangelio para la plantación y edificación de iglesias. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que Cristo había derramado su sangre, había muerto por su iglesia. Y se daban cuenta de eso. No para que cristianos individuales vivan individualmente, sino para que cristianos individuales vivan en comunidad, vivan la fe en una comunidad, en una iglesia. Y así es como hacemos en nuestra iglesia. Nos reunimos, nos congregamos, nos animamos, nos exhortamos,
oramos juntos, comemos juntos, predicamos la palabra juntos, evangelizamos juntos. Porque cuando Cristo murió y cuando Cristo vino a esta tierra, Él prometió: edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y hoy hemos cantado un himno que dice: es Cristo de su iglesia el fundamento fiel. Así que es el deseo de cada cristiano ver lo que ocurre aquí en Hechos 14, ver más iglesias siendo edificadas. Vamos a ver 5 cosas que ocurren para que se pueda plantar y edificar iglesias. Y han salido todas juntas, a veces las pongo ahí una por una, pero hoy han salido todas juntas. En primer lugar, lo que vamos a ver es que para plantar y edificar iglesias, y esto no solamente habla de los pastores que predican o de los evangelistas, habla de todo cristiano, porque todo cristiano debemos estar en la labor de orar, buscar, apoyar la plantación y la edificación de iglesias. Pues en primer lugar, hay que continuar en momentos de gran dificultad. Y esto creo que si lo has leído y has pensado un poco, te debería haber llamado la atención en el versículo 20, versículo 19. La mitad del versículo 19 dice: estos judíos que llegaron, que odiaban a Pablo, mitad del versículo 19, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Fíjate un poco en esto. Le acaban de apedrear a Pablo. Le daban ya por muerto, lo arrastran fuera de la ciudad, lo dejan ahí para que se lo coman los buitres. Tiene el cuerpo hecho polvo, Pablo. Está herido, está apaleado. Y la mañana siguiente ya está saliendo para andar 100 kilómetros hacia otra ciudad. ¿Y para qué va a esta otra ciudad de Derbe? Para descansar, va al balneario de Derbe para darse 2 meses de vacaciones, para recuperarse de... No. Está andando ya, dice, al día siguiente, ya está andando para Derbe. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio en esa ciudad. Para Pablo no había descansos ni años sabáticos. Anunciar el evangelio era urgente. Creo que Pablo estaría diciendo: ya descansaré en la gloria. Ya cuando me maten, ya tendré tiempo de descansar. Ahora es tiempo de predicar el evangelio urgentemente. Y creo que debemos aprender de este ejemplo de Pablo. Tenía este celo que le consumía por predicar la palabra, este celo que le consumía por hablar a otros de Cristo, por, como dice el versículo 21, anunciar el evangelio aunque le acabaran de apedrear. Ahora, hay días que nos vamos a levantar como cristianos y vamos a decir: no puedo más, no puedo más, yo ya no voy a seguir, o al menos ya me voy a tomar un respiro, o como escuché a alguien decir una vez, que llamó a su pastor y le dijo que me voy a dar un descanso de la iglesia. Sigo bien, yo estoy bien como cristiano, yo estoy muy bien, pero me voy a dar un descanso de la iglesia. Me merezco un descanso. No veo a Pablo haciendo eso. Y más muchas veces los líderes, ancianos, pastores, más conozco, o la mayoría de los pastores que conozco han pensado en dimitir muchísimas veces. Pero Pablo, aunque lo hubieran apedreado, medio muerto estaba, dijo: hay que seguir. Se fue a otra ciudad, no se quedó en la misma ciudad porque no era el momento, pero se fue a otra ciudad a seguir haciendo lo mismo. Ahora, es verdad que el descanso es necesario, pero creo que vivimos en una cultura que fomenta demasiado el descanso. Vemos en otra parte, y creo que está en el segundo viaje de Pablo, que Pablo, mientras los otros van por barco, Pablo va solo andando, y quizá también Pablo necesitaba tiempos a solas o incluso también tiempos de descanso. El descanso es necesario, pero cuidado, que vivimos en una ciudad, en una sociedad que hemos ido al extremo con el descanso. Y muchas veces se va al extremo de: no, necesitas tus hobbies, necesitas tu tiempo libre, necesitas tu entretenimiento. Creo que lo he contado a veces. Una vez en el seminario me fui a predicar a una iglesia y un hermano muy amable me invitó de esa iglesia a comer y estaba ahí con otros y
y me dijo, bueno, dime, ¿cuáles son tus hobbies? Claro, yo me quedé con la mente en blanco. ¿Hobbies? Y dice, sí, ¿qué haces los sábados? ¿Vas a jugar al golf? ¿Tienes que...? Yo dije, pues no tengo hobbies. Me sentía casi mal, pero a veces creo que muchos, incluso cristianos, le pueden dar demasiada importancia a hobbies, tiempo libre, descanso, entretenimiento, cosas que pueden tener su sitio, pero en nuestra sociedad se les da demasiada importancia y a veces se fomenta más eso que hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y vemos aquí a Pablo, sin descanso, el día siguiente saliendo para predicar el Evangelio. Ahora, esto de que Pablo continuara en momentos de gran dificultad, y vamos a ver que después incluso volvió a Listra, no pasó desapercibido. Veremos unos capítulos después que en esa ciudad de Listra alguien había visto todo lo que había pasado. Cuando Pablo es apedreado, está allí con discípulos alrededor, había una familia que se había convertido, una abuela llamada Loida, una madre llamada Eunice y un joven niño llamado Timoteo eran de allí, de Listra, y vieron el sufrimiento del apóstol Pablo. Y vieron que el apóstol Pablo, cuando sufrió, no dijo abandono, sino que dijo continúo. Y en momentos de gran dificultad, ese fue un ejemplo tremendo para esta familia que después Dios utilizaría. Las epístolas a Timoteo son a este joven Timoteo, su abuela Loida, su madre Eunice, eran de la ciudad de Listra. Y vieron la constancia, la perseverancia del apóstol Pablo, que le apedrean y vuelve a entrar en la ciudad y luego sigue predicando el Evangelio. Sigue, persevera, continúa. Y eso es a lo que os animo a cada cristiano. Hay momentos de gran dificultad, de gran desánimo, donde dices, ¿para qué he evangelizado durante 10 años a esta persona? ¿Para qué he sido tan constante en esto? ¿Para qué tiro la toalla, me rindo, se burlan, me están haciendo daño? Y el Evangelio de Cristo te dice, continúa. Y el ejemplo de Pablo nos anima a continuar en momentos de gran dificultad. Hay un pastor en Estados Unidos que ha escrito varios libros y que aprecio bastante el ministerio de este pastor, se llama Mark Dever, y una vez le dijeron qué consejos le darías a un pastor joven, o cuáles son las principales tareas de un pastor joven. Y dijo, pues lo diría en 4 cosas. Las tareas principales: predica, ora, ama a tu congregación y quédate ahí, y persevera. O sea, predica, ama, ora y continúa. Y es lo que hizo Pablo. No tiró la toalla, aun cuando le tiraban piedras, continuó en la carrera. Ahora, segunda cosa para plantar y edificar iglesias, pues hacer discípulos por medio del Evangelio. Y los he puesto en el orden que aparecen en el texto, no están en orden de importancia. La primera, en cierta manera, sería hacer discípulos. Pero lo vemos en el orden que aparece en este texto. En el versículo 21, vemos que, versículo 20, salen para Derbe, esta ciudad que estaba como a 100 kilómetros, andando para allá, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que Pablo y Bernabé iban a hacer en cada ciudad, predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos. Incluso dice muchos, que no lo dice en otras ciudades, pero en esta fueron muchos discípulos. Eso es una bendición tremenda. Eso es una bendición tremenda, que haya muchas almas que se conviertan. Y no solamente que se conviertan, pero que demuestren que son discípulos, porque todo cristiano es discípulo. Todo cristiano es discípulo, y una vez que el Señor te salva, empiezas el camino del discípulo, el camino del discipulado. Y qué bendición incluso, que aquí incluso dice muchos. Los números no son lo más importante, no son lo importante, por supuesto, pero como cristianos que amamos al Señor, nos alegra mucho cuando escuchamos de muchos discípulos viniendo a Cristo.
cuando escuchamos de muchas almas convirtiéndose. Ahora, el término que utiliza Lucas aquí es hacer discípulos. Hicieron muchos discípulos. ¿Os suena de dónde viene el término o quién primero dijo el término haced discípulos? Por supuesto, nuestro Señor. En la Gran Comisión, en Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, antes de ascender al cielo, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que fue Cristo que les mandó a hacer discípulos, y Lucas utiliza ese mismo término aquí. Ahora, cuando decimos el término de hacer discípulos, cuando vamos a evangelizar a Beas de Segura y se convierten 5 personas en Beas de Segura, digamos, hemos hecho discípulos. Ahora tenemos que entender bien qué significa eso. Primero, nosotros no salvamos a nadie. Salva Dios por medio de Cristo. Segundo, no son nuestros discípulos, son los discípulos de Cristo. No queremos que sean aprendices de nosotros. Discípulo significa aprendiz. Entonces no queremos que nosotros seamos los maestros y ellos, no, queremos que sean discípulos de Cristo. Nosotros simplemente somos los que les enseñamos la palabra de Cristo, los que enseñamos el Evangelio. Entonces, el término hacer discípulos significa predicar el Evangelio para que personas confíen en Cristo, quien les salva, y entonces se conviertan en discípulos de Cristo. Eso es lo que es hacer discípulos. A veces hay gente que ha hablado de mi convertido. Le ha predicado el Evangelio a alguien, esa persona se ha convertido y dice, ese es mi convertido. Mucho cuidado. Esas no son palabras que creo que un cristiano debería utilizar. Todos los convertidos son convertidos de Cristo. Cristo quien los convierte, Cristo quien los salva. Una vez alguien vino a Jorge Whitefield y dijo, Jorge Whitefield era un gran predicador de hace 300 años, y le dijo, señor Whitefield, creo que la conversación fue algo así como, yo era uno de sus convertidos hace tantos años, pero ya hace un tiempo me alejé del Señor y ya no quiero saber nada del Señor. Y entonces Jorge Whitefield, diciéndolo bien, dijo, exactamente, usted era uno de mis convertidos, pero no de los convertidos de Cristo, porque si hubiera sido de los convertidos de Cristo, le hubiera seguido hasta el final. Pero usted lo que era uno de mis convertidos. Y eso creo que es importante cuando personas se convierten, no son convertidos de ningún pastor, de ningún evangelista, son convertidos de Cristo. Y si solamente están siguiendo a un hombre, entonces cuidado, porque fácilmente abandonarán. Entonces, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Hacer discípulos de Cristo. Ahora, piénsalo un poco. Hacen discípulos allí en Derbe, no nos cuenta Lucas más de Derbe, pero mira lo que dice el versículo 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, que parece, bueno, después de una gran prueba, Dios da salvaciones, da conversiones. Lo que muchos hubieran pensado es, Derbe está aquí estaban todos los judíos que iban a por Pablo. Derbe está aquí y aquí está Tarso, de donde es Saulo, de donde es Pablo, y aquí está la iglesia que les había mandado en Antioquía de Siria. Lo lógico hubiera sido, estamos aquí en Derbe, vamos a Tarso, que Pablo ya había estado allí evangelizando, y después volvemos a donde nos han mandado. Y así también estamos huyendo de los judíos. Pues, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Vuelven a la boca del lobo. En vez de ir a Tarso y luego volver a la iglesia que les había mandado de Antioquía de Siria, dice, después de anunciar el Evangelio en Derbe, hacer muchos discípulos, vuelven a Listra, vuelven a Iconio, vuelven a Antioquía. No es que estaban haciendo el camino más largo, cuando lo que querían era volver a Antioquía, pero es que también están volviendo a las ciudades donde iban a por ellos, donde querían matarlos, donde habían apedreado a Pablo. Nosotros, en nuestra mente humana, diríamos, ¿qué haces, Pablo? Metiéndote donde te van a matar otra vez, donde te van a perseguir.
¿De verdad? Pero Pablo y Bernabé tenían un deseo muy grande. Y es que no solamente ellos habían ido a predicar el Evangelio, sino que sabían que luego Satanás venía. Que cuando la semilla se planta, los pájaros intentan llevarse la semilla. Entonces Pablo y Bernabé dicen, no, nos querían matar ahí, pero volvemos allí. Volvemos allí porque hay que confirmar a los creyentes. Confirmar a los creyentes. Y eso es lo que encontramos en el versículo 22. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ¿para qué? Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿A qué se refiere eso? La palabra confirmar es la palabra fortalecer, dar un respaldo adicional. Es como decirles, mira, yo sé que ya habéis creído, pero necesitáis un poco más de fuerza. ¿Y en qué se centraban? En lo espiritual, en las almas. Confirmando los ánimos, la palabra ánimos es la palabra alma, suke. Es la palabra alma, la palabra que habla de lo espiritual, fortaleciendo su alma, y eso era muy, muy importante. Y sabes que en cierta manera lo estaba pensando y digo, es que la sola presencia de Pablo y Bernabé, volviendo allí, ya tendría que dar un ánimo tremendo. Creo que lo hemos vivido muchos de vosotros algunas veces, la sola presencia de alguien que venga en un momento difícil, aunque no diga ni pío, ya hace un montón. Imagínate que estás pasando por una dificultad muy grande o una desgracia en tu familia y digamos que el rey de España aparece en tu puerta. ¡Wow! Ha venido el rey de España aquí. Eso es un ejemplo que pudiéramos decir. O gente que amas mucho y se toma los cuidados de ir muchos kilómetros o lo que sea a visitarte, porque te ama, porque quiere tu bien. La sola presencia de Pablo y Bernabé en Listra, después de lo que había pasado, ya sería más que suficiente para que las personas fueran confirmadas en la fe. Estaban diciendo, este Pablo y Bernabé, el evangelio que predicaban, no solamente lo predican, sino que lo viven. No solamente dicen, Dios me ha cambiado, ahora quiero dar mi vida por Cristo. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es que después que te apedreen, volver a donde te habían apedreado, a arriesgarte de que te vuelvan a apedrear. Y ahí estaban Pablo y Bernabé. Y eso confirmaba a los creyentes. Y ese era el deseo de Pablo y Bernabé, confirmarles, pero en lo espiritual, animarles, fortalecerles en lo espiritual. Ahora, cuando habla de confirmar a los creyentes, no es una ceremonia de confirmación ni nada así que hacían Pablo y Bernabé. No era un ritual de confirmación, ya estáis confirmados, no. Era venir y con la palabra fortalecerlos, enderezar lo que estuviera torcido y animarles y confirmarles en la fe. Y luego dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es a lo que venían. Eso era la confirmación, era exhortar. La confirmación estaba basada en la predicación de la palabra. Predicar más, enseñarles más profundo, más práctico, más aplicado. ¿Para que qué? Para que permaneciesen en la fe. Igual que Pablo y Bernabé habían permanecido, aunque les apedrearan, les estaba diciendo, seguid este ejemplo también, permaneced en la fe. Hay que continuar, perseverar. Y les dice, ¿qué es lo que le decían? Estas palabras, es necesario, versículo 22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros ahora. Es necesario, y pon ahí tu nombre, es necesario, Alejandro, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios nunca ha prometido que la vida del cristiano será un camino de rosas. Es más, ha prometido lo contrario. Ha prometido que la vida del cristiano tendrá problemas, tendrá tribulaciones, tendrá persecuciones, tendrá desánimo. Pero en todo esto ha prometido que Él estará con nosotros. Pero habrá todo esto, y es a través de todo esto, es a través de estas tribulaciones que Él nos va santificando, nos va perfeccionando, nos va estableciendo y nos va confirmando. Porque si todo fuera camino de rosas, entonces no estaría moldeando nuestro corazón de la manera que necesitamos ser moldeados. Si el olivo se deja a su aire y no se poda, no va a salir de la manera que debe salir. Pero si se poda, que el podar duele, el podar corta, entonces da más fruto. Y eso es lo que el Señor dijo en Juan 15 con la parábola de la vid. Dice, todo aquel que lleva fruto,
Mi Padre lo limpiará, lo podará para que dé más fruto. Y esto es la enseñanza aquí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas, muchas, entremos al reino de Dios. Por eso el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que no vas a tener enfermedades, el evangelio de que Dios no quiere que pases por ninguna tribulación, ese evangelio de Dios quiere que seas rico, que tengas salud, que todo te vaya bien, ese es un evangelio falso. Porque el evangelio que predica aquí Pablo es un evangelio que dice, a través de muchas tribulaciones entraréis al reino de Dios. Ahora, dice a través de muchas tribulaciones. Eso es importante, porque es que es en el camino que nos lleva a ese reino de Dios futuro que habrá tribulaciones, pero no se empieza en ese camino del reino de Dios por esas tribulaciones. ¿Qué es lo que dijo Cristo cuando vino? El reino de Dios se ha acercado. ¿Pasar tribulaciones y a lo mejor entráis? No. Dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. A través del arrepentimiento y la fe es que entramos en ese reino. Por medio de esas cosas, pero a través de tribulaciones es como llegaremos a ese reino final. Entonces, en el reino de Dios no se entra por tribulaciones, pero es verdad que tendremos que pasar por esas tribulaciones. Es el arrepentimiento y la fe el primer paso de entrar a ese reino de Dios. Y ese reino de Dios futuro sabemos que tendremos que pasar a través de tribulaciones. Y esto es una palabra de ánimo que da Pablo aquí. Y Bernabé también. Bernabé era el hijo de consolación, el hijo de ánimo. Y él animaba tantas veces. Y te animo a ti también, cristiano, que estás escuchando. Si estás en tribulaciones, date cuenta. Es a través de estas tribulaciones que el Señor edifica. Que el Señor edifica a su pueblo y nos confirma. Y cristiano, quizás Dios te quiere utilizar a ti para animar a otros. Y así confirmar a otros. Es algo que no está solamente, no, el pastor debe hacer eso, no, es algo que unos debemos hacer con otros, animarnos, confirmarnos en la fe, animarnos a permanecer en la fe, exhortarnos, confirmando. ¿Y eso cómo se hace? Pues llama a ese hermano que llevas tiempo sin ver o que sabes que está pasando por una dificultad, ora por ellos, visítale, vete a tomar un café con ellos, llámale, dile que estabas orando por ellos, comienza a leer la Biblia con ellos. Hay un ministerio de ánimo para confirmar a otros en la fe y no todo depende del pastor de la iglesia, sino de unos con otros. El Nuevo Testamento está lleno de recomendaciones de exhortaos unos a otros, animaros unos a otros. Es algo importante. Ya acabando, cuarta cosa para plantar y edificar iglesias, constituir ancianos. Pablo se daba cuenta de la importancia de constituir ancianos. La iglesia de Cristo no es algo que sea libre en cuanto a que da igual cómo esté ordenada. No. Cristo ha dejado claro cómo debe ser ordenada su iglesia. No es conforme me parezca o conforme la situación, no. Cristo dejó que tiene que tener su liderazgo. Y vemos aquí que en este tiempo apostólico ya se daban cuenta de que las iglesias serían lideradas por ancianos. No por apóstoles, porque los apóstoles iban a desaparecer, sino por ancianos. Fíjate, no constituyen apóstoles en las iglesias, constituyen ancianos. No hacen una sucesión apostólica de cómo iba a haber más apóstoles, porque cuando acabó el tiempo del Nuevo Testamento se acabaron los apóstoles. Los apóstoles ponían el fundamento. Ahora no hay apóstoles hoy en día. Lo que debe haber es ancianos en las iglesias. ¿Qué es el término anciano? El término anciano es un término que habla de madurez espiritual. Es un término que habla de edad también, un hombre que ha tenido una experiencia. Es un término que habla de alguien que va a liderar en su enseñanza, en su madurez, en su sabiduría a la congregación. El término anciano en el Nuevo Testamento es el mismo término que pastor y anciano es lo mismo, y también se habla de obispo, es lo mismo. Pastor, anciano, obispo son utilizados, se pueden intercambiar en el Nuevo Testamento. Apóstoles ya no hay. Apóstoles hubo los que tenía que haber para fundar la iglesia, para empezar la iglesia, para escribir las epístolas, pero ya no hay. Lo que hay son ancianos. Y por eso Pablo y Bernabé, ¿qué constituyen?
Ancianos, incluso ancianos en plural. Y eso es algo que creo que se debe buscar en las iglesias, que haya una pluralidad de ancianos, una pluralidad de hombres que lideren espiritualmente la iglesia. No uno solo, porque muchas veces ahí pues es fácil que ese se equivoque, es fácil que ese se desvíe, pero cuando hay varios, unos pueden ayudar a otros. En la multitud de consejeros está la sabiduría. También si hay varios, llevan la carga juntos. Así que Dios ha designado que su iglesia sea liderada espiritualmente por ancianos, la palabra ahí es presbíteros, lo mismo que también la palabra obispos, también en la misma palabra o la palabra pastores. Y la palabra constituir en el original es curioso porque habla de levantar la mano. Dice ahí que Pablo y Bernabé, dice, constituyeron ancianos, y la palabra constituir es levantando la mano, designaron. Fíjate, qué curioso lo que significa esta palabra. Es una palabra que habla de estirar la mano que se utilizaba para votar. Así que la pregunta que quizás se hace es, entonces, ¿eran Pablo y Bernabé quienes decidían quiénes iban a ser los ancianos de las iglesias o eran las iglesias las que decidían quiénes iban a ser? Pues creo que seguramente en este caso pudiera haber habido las dos partes. Pudiera haber habido unas recomendaciones de Pablo y Bernabé en cuanto a hombres maduros en las congregaciones, para que luego las congregaciones, los miembros, votaran a esos ancianos como sus ancianos de su iglesia. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta, también le estableció esta labor de te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que es algo tan importante. ¿Por qué? Porque aunque Cristo es el pastor de los pastores, o el príncipe de los pastores, como es llamado en la palabra, Dios ha puesto pastores, ancianos en sus congregaciones para liderar al rebaño. Y si has tenido unos cuantos años de experiencia en el mundo cristiano evangélico, verás que muchas veces cuando congregaciones pierden sus pastores, se quedan sin liderazgo. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, muchos van enfriándose, peleándose, desviándose. Dios ha puesto una estructura en su iglesia para que así las iglesias puedan crecer, puedan ser edificadas. Y Pablo y Bernabé se están dando cuenta, no somos indispensables. Yo creo que cada anciano, cada pastor y cada iglesia también debe buscarlo, pero por supuesto los ancianos y pastores deben darse cuenta, yo no voy a vivir aquí 500 años, así que ni 100 años, ni 50, ni en 50 años yo no voy a estar aquí, estaré ya jubilado o en el cielo seguramente. Y por eso cada hombre que lidera una iglesia debe estar siempre pensando en formar a otros, en formar a otros. Ir conmigo a 2 Timoteo 2:2. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo había enseñado a Timoteo, Pablo era el maestro, si se puede decir así, de Timoteo, Cristo es el maestro de los maestros, pero Pablo había enseñado a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Te has dado cuenta de cuántas generaciones hay ahí? No generaciones, sino lazos de enseñanza. Pablo había enseñado a Timoteo y le dice a Timoteo, enseña a hombres fieles que puedan liderar para que esos hombres fieles enseñen también a otros. Y eso es el objetivo de un pastor y de un liderazgo de una iglesia. No es solamente alimentar al rebaño, sino formar a otros para que un día ellos puedan alimentar al rebaño. Y eso pasa en todas las áreas. El objetivo de una madre no es solamente enseñarle a su hija lo que debe hacer, o a su hijo, sino formarle para que un día ese hijo y esa hija sean buenos padres que le enseñen a su hijo cómo debe ser instruido en la palabra de Dios. Y así no es solamente formar, sino formar para que puedan formar. El objetivo de un profesor de escuela dominical, un profesor un pastor, un predicador es
enseñar para que otros puedan enseñar. No solo pensar en el ahora, sino pensar también en el después. Hace un tiempo escuché una entrevista en la radio de un jefe de cocina o un restaurante bastante famoso en Jaén, y hablaba el dueño de este restaurante que su visión del restaurante siempre había sido no simplemente enseñar a la gente a cocinar, sino enseñar a la gente a ser jefes de cocina, para que ellos puedan enseñar a otros también. Y de igual manera, nosotros tenemos que tener también eso en cuenta y eso en mente, enseñar a otros para que puedan enseñar. Y en último lugar, lo que hacen aquí, y lo siento que hoy el tiempo se ha ido, encomendar al Señor a los creyentes. Han hecho todas estas cosas, han continuado, han sido perseverantes, han hecho discípulos, han confirmado a los creyentes, han constituido ancianos, y después de todo lo que han hecho, tienen que darse cuenta de que nuestras obras no valen para nada si el Señor no las bendice. Y los encomiendan al Señor. Habían hecho muchas cosas a nivel humano, pero ahora se entregan a la oración. Se entregan a orar porque es el Señor es el que obra. En vano, si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pablo y Bernabé estaban edificando de la mejor manera la casa de Dios, la iglesia, pero se dan cuenta, es Dios el que tiene que edificar. Es Dios el que tiene que bendecir nuestros débiles esfuerzos. Así que encomiendan al Señor a los creyentes. Se dan cuenta se habían dado cuenta, nosotros no somos indispensables, por eso formamos a otros. Pero es que aún estos que dejamos no son la solución a todo. La solución es que Dios obre. Eso es donde viene la bendición. ¿Habían dejado las iglesias en buenas manos? Sí, pero más que las buenas manos de los pastores que habían dejado, las buenas manos eran las buenas manos del Señor. Así que por encima de todo se dan cuenta, ahí en Hechos 14, de que todo esto debían encomendarlo al Señor, que el Señor es el que tenía que obrar. Y así es como debemos nosotros también enfocar el edificar nuestra iglesia y, si el Señor lo permite, edificar o plantar otras iglesias en otros lugares. Continuar en momentos de dificultad, hacer discípulos, confirmar a los creyentes, constituir liderazgo, ancianos, y entonces orar, encomendarlos al Señor. Vamos a orar.